Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre fibrilación atrial subclínica. Esta nueva definición en realidad requiere prestar atención y un poco más de puntualizar qué es fibrilación y qué realmente indica anticoagulación. En el escenario usual, no todos los días nos llega el paciente con un electro como este que estamos mirando acá, donde fácilmente decimos a este paciente está en fibrilación atrial, vamos a iniciar anticoagulación. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque ya esto es un evento clínico. Estamos viendo la fibrilación en un trazo de 12 derivaciones, no hay la menor duda del diagnóstico. El paciente tiene síntomas, se ve el electro, perfecto, aplicamos la escala de CHAST, aunque en este caso ya es clínico, y se inicia la anticoagulación. Entonces, ¿por qué hay que prestarle atención a esto? Y probablemente quien nos va a estar solicitando más este tipo de valoraciones son dos grupos de médicos, aquellos que atienden las clínicas de dispositivos y neurología. Entonces, la fibrilación atrial subclínica se define como aquella arritmia completamente asintomática que ha sido detectada por un dispositivo, sea un dispositivo implantado, sea un parche de larga duración, sean monitores portátiles, sea un marcapaso defibrilador. Incluso se acepta ahora los smartwatch, los relojes que tienen registro de electrocardiograma, que hacen un monitoreo extendido y que incluso han tenido aval de FDA para este uso. Y no se ha hecho el diagnóstico de manera convencional con un electrocardiograma. En este caso, a pesar de que está el paciente completamente asintomático, sabemos por los registros que esto puede ocasionar un accidente cerebrovascular y de ahí la decisión. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta entidad? Es asintomática, se detecta por un dispositivo y se engloba en este grupo de eventos lo que llamamos ARES, que son registros de frecuencia atrial alta de más de 170 latidos por minuto, donde no necesariamente tenemos la posibilidad de hacer la clasificación del ritmo atrial. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque puede haber registros de relojes inteligentes y loops donde lo único que se hace es un registro de ploteo de frecuencia cardíaca de inicio súbito, un cambio de ritmo más de 6 minutos y eso requiere pues un estudio un poco más allá. Aumenta definitivamente en los registros que ha hecho American Heart, donde se analizaron más de 150,000 registros y se correlacionó con la aparición de eventos cerebrovasculares. Debe ser confirmado, esto tiene que ser analizado por el internista, el cardiólogo, el electrofisiólogo y definir si hay que hacer un estudio complementario. Definición como tal entonces de una fibrilación atrial subclínica es frecuencia cardíaca superior de 190 latidos y debe tener por lo menos 6 minutos de registro. No puede ser distinto a esto. Menos de 6 minutos no implica un cambio en la terapéutica, salvo que se logre tomar en 12 derivadas el electro o se observe en un holter de 24 horas, 30 segundos de fibrilación atrial como tal, no taquicardia atrial, no taquicardia automática, fibrilación atrial como tal. Estos son ejemplos de lo que nos ha derivado la información de dispositivos implantados. Este evento lo reportó el responsable de la clínica de dispositivos de nuestro centro, donde nos documenta un paciente quien recibió el implante de un marcapasos de tipo bicameral por un síndrome del seno enfermo sintomático, quien tiene una estimulación atrial del 99% y una estimulación ventricular de 0, en quien venía sospechándose eventos de fibrilación previos, no se había podido demostrar. Finalmente se hace el registro de una fibrilación sostenida que cumple criterio de más de 6 minutos, por lo cual se le inició previamente anticoagulación, se le inician las dosis, los medicamentos antiarrítmicos de protocolo, que en este caso siempre el paso 1 son beta bloqueadores, se le inicia la anticoagulación, se cita posteriormente el paciente para lo que es la revisión vía remota y se le habían activado terapias antitaquicárdicas. En el inicio de la fibrilación no necesariamente inicia fibrilando, sino que sabemos que puede ser una taquicardia de vena pulmonar que posteriormente se desorganiza en una fibrilación atrial. Y aquí el sistema remoto nos capturó donde el paciente, vemos en el canal de arriba lo que es el sensado del canal de la aurícula, está fibrilando, en una taquicardia de vena pulmonar muy rápida, recibe una terapia antitaquicárdica y logra terminar el evento.
Y este es el tipo de registros que los marcapasos nos van a dar como información. Entonces vamos a ver un evento fibrilatorio de taquicardia muy rápida que cumple criterio de frecuencia superior a 190 latidos minuto, más de 6 minutos, y este sería un ejemplo del paciente que sí debemos iniciar anticoagulación. Acá tenemos otro ejemplo distinto, que es un paciente con un desfibrilador bicameral implantado por una cardiomiopatía primaria. En este caso, el paciente solo tiene un evento fibrilatorio de menos de 3 minutos en 2 años de seguimiento. Entonces, apegado a lo que son las guías, chats bajo, único evento, menos de 3 minutos, la carga es muy baja para tomar la indicación de iniciar la anticoagulación. Ahora, ¿verdad? Hay que analizar en el continuum esto, ¿verdad? Sabemos que la fibrilación como tal es un continuum, ¿verdad? Y esto estamos viendo el paciente en diferentes etapas de lo que es su enfermedad. El paciente que tiene riesgo, el paciente que está en la etapa de prefibrilación, donde podríamos tener algunas taquicardias que todavía no cumplen criterio como tal para anticoagulación, pero que dependiendo de si hay una cardiopatía estructural subyacente, ¿verdad? No es lo mismo analizar esto en un paciente que tiene un loop recorder porque ha tenido síncopes de causa no explicadas, a un paciente que tiene un desfibrilador por una cardiomiopatía hipertrófica en el que el contexto clínico le da un peso distinto y evidentemente la escala de riesgo es distinto. Tenemos la etapa ya donde hay fibrilación que podemos definir fácilmente, encontramos el electro, lo vemos en los registros, ya hablamos de las diferentes intervenciones, sea ablativa, terapia con antiarrítmicos a dosis o incluso lo que clasificamos como 3D, que es el paciente que ha sido ya tratado y ablacionado, y etapa 4 en la etapa permanente. ¿Qué ejemplo nos dan los loops recorders? Bueno, aquí tenemos un ejemplo también de los sistemas de monitoría remota de un paciente que remitió neurología, que estaba en observación porque había hecho un LASI, ¿verdad? Un ACV muy localizado, pero su chats era de 2. En este caso, pues cuando se revisa el paciente vemos una carga fibrilatoria altísima, donde el dispositivo nos muestra episodios de fibrilación de alta recurrencia, todos ellos sostenidos. Pues aquí no hay la menor duda, el paciente se le inició anticoagulación, se derivó a una terapia ablativa y posteriormente, dado que el CHATS era menor de 2, luego de un año de seguimiento se decidió retirar la anticoagulación. Estos son eventos de alta carga. Ahora, ¿qué información hay detrás de esto para dar la recomendación que se está dando en las guías actuales? El primero es la terapia, el primero es sopesar el riesgo de anticoagulación. Entonces, se habla de una carga acumulada de esto. Tal vez la persona que más ha hablado al respecto es John Camm de Inglaterra, quien ha hecho boga en que sí, la anticoagulación evidentemente nos va a prevenir un evento, una embolia, o sea, no va a prevenir la formación del coágulo que probablemente va a llegar a causar una embolia sistémica al sistema nervioso central, pero hay momentos donde la carga fibrilatoria no justifica, ¿verdad?, iniciar la anticoagulación. Esto fue publicado por el grupo de Dietrichsen. Estamos hablando que esto fue hace 6 años ya. Y en ese caso ellos hablaban que si la carga fibrilatoria no está realmente arriba del 5%, el beneficio clínico no era tal, ¿verdad? Esto generó toda una discusión porque decías, bueno, no hay indicación inicial de anticoagular, pero vamos a derivar el paciente a terapia de ablación, no lo vamos a derivar. Eso generó muchísima controversia, sobre todo cuando estaba en boga el comenzar a implantar de una manera un poco más diseminada los monitores de eventos. Entonces, lo que sí es cierto es que es el evento que precede el accidente cerebrovascular, que hay que hacer una intervención muy oportuna, no solo de la anticoagulación, sino de los factores de riesgo que ya tenemos bastante tipificados, y sopesar el inicio. Otro estudio importante que nos complementa esta información es hasta qué punto se justifica lidiar con complicaciones hemorrágicas versus el nivel de prevención que en chats bajos podemos tener.
Si el CHATS, por ejemplo, este estudio que se hizo en 2022, si el CHATS es de 2 o menor, va a haber 2 veces más incidencia de sangrados que lo que estamos logrando prevenir. O sea, estamos hablando que la reducción real es de un 32% en los pacientes de CHATS de 2 versus un 62% de riesgo de hemorragias, y normalmente no va a ser un evento hemorrágico blando, ¿verdad? Va a ser un evento duro. Entonces, esto fue parte de lo que le da ese refrendo a considerar que si los eventos son de menos de 6 minutos, son subclínicos, todavía no es el momento de iniciar la anticoagulación. Otra información importante al respecto es aquella información que nos dio el estudio ACERT. Si recuerdan, este estudio básicamente trató de analizar el riesgo de las taquicardias atriales subclínicas como evento que precede a la fibrilación atrial. Este estudio lo que se hizo fue darle un seguimiento a los pacientes que tenían dispositivos implantados en clínicas de fibrilación, ¿verdad?, atrial y clínicas de dispositivos, donde la aparición de taquicardias atriales sí se asoció a un riesgo significativamente mayor de ictus, siempre y cuando fueran eventos de al menos 6 minutos, ¿verdad? Si, por ejemplo, se detectaba una taquicardia atrial automática, pero con frecuencias de 200, taquicardias de vena pulmonar con frecuencias de más de 190, aunque todavía no se observara la desorganización en fibrilación atrial, si eran eventos sostenidos, de igual manera se indicaba la anticoagulación. ¿Okay? Por eso los ARES se definen como eventos de taquicardia atrial rápida, aunque no necesariamente veamos el evento fibrilatorio como tal, donde claramente vemos que no es una reentrada, que no es una taquicardia por vía accesoria, sino que es un evento de ritmo atrial rápido, sostenido de más de 190. En ese caso equivale a observar el trazado de fibrilación atrial y se inicia la anticoagulación. Posteriormente tenemos otra información muy importante, que es un estudio de vida real, y esto está derivado del programa de falla cardíaca de la Universidad de Johns Hopkins y las clínicas de Heart Failure Bridge en un periodo de 3 años. Esta información es muy importante porque se estaba monitorizando los pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección preservada, para otro propósito de análisis de datos propios de ellos, pero se derivó esta información, digamos que un estudio secundario de esta base de datos muy grande de ellos, donde encontraron que las arritmias atriales son el inicio oportuno, digamos, en el contexto de eventos rápidos, son el momento en que se debe iniciar la anticoagulación siempre y cuando sean más de 6 minutos, ¿verdad? Entonces, esta información se corrobora con lo que veníamos hablando en guías, que son 190 latidos, 6 minutos, y lo repito todas las veces que sea posible, porque ese es el dato que nos tiene que quedar, digamos, almacenado como mensaje. Si la carga de arritmia es menor de 6 minutos y no se alcanza a frecuencias rápidas, no lo anticoagulamos. Ahora, otros datos que se derivan de esto, ¿verdad? No solo se encontraron arritmias tipo fibrilatorio en los monitoreos, sino que pues se documentó muchas otras eventos arrítmicos mucho más frecuentes en el grupo de pacientes con falla cardíaca, fracción de eyección preservada, que desde la parte clínica a veces no percibimos como un paciente de alto riesgo, pero sí definitivamente son los que más van a progresar a fibrilación atrial en plazo corto. La información tal vez más reciente al respecto es del estudio Artesia, donde se comparó aquella posición que previamente probablemente nos había quedado de estudios previos, donde decíamos, bueno, el paciente tal vez no está anticoagulado, dejémosle aspirina. Pues resulta que a veces dar aspirina es de más riesgo que propiamente iniciar la anticoagulación, y eso antes de la aparición de los DOACs era una posición que se repetía mucho. Bueno, el paciente ya tiene cierta cantidad de edad, es de mucho riesgo tenerlo con cumarínicos, entonces busquemos un paso intermedio. Esas asociaciones de aspirina con clopidogrel, pues no solo no protegían al paciente, sino que derivaba en una incidencia muy alta de eventos hemorrágicos. En el estudio Artesia se incluyeron pacientes con dispositivos implantados, se buscaron eventos de al menos 6 minutos y se derivó un punto de corte de CHATS en 4. Entonces, en los pacientes que tenían el CHATS menor a 4, igual había un grupo que ya tomaba aspirina por otra razón versus anticoagulante
En este grupo, digamos, no hubo diferencia si el CHATS era menor de 4 en la incidencia de accidente cerebrovascular, y los pacientes que se inició la anticoagulación tuvieron más eventos de hemorragia. Si el CHATS era puntualmente 4, sí se observó mayor incidencia de accidente cerebrovascular en pacientes que solo estaban con aspirina versus los pacientes que se les inició el anticoagulante directo, y hubo discretamente, ¿verdad?, con un valor limítrofe, pero estadísticamente significativo, mayor de sangrados en el grupo que estaba anticoagulado. Pero en los pacientes de más riesgo, llámese CHATS de 4 o superior, sí hubo una radical diferencia en la prevención de accidente cerebrovascular con la instauración de anticoagulación, y hubo un sangrado mayor también en pacientes que estaban anticoagulados. El punto de esto es que si no hemos visto fibrilación atrial y lo único que tenemos es ARES o frecuencias de 190 por 6 minutos, solo en los grupos de CHATS superior a 4 deberíamos considerar el inicio del anticoagulante. ¿Okay? Abajo de esto, no necesariamente tenemos un cambio clínico significativo en la predicción de un accidente cerebrovascular, y tenemos ya demostrado por 3 secuencias de estudios distintas aumento de eventos hemorrágicos. Entonces, la fibrilación atrial subclínica es en realidad la parte inferior del iceberg, no es la punta, porque la punta es la fibrilación que fácilmente diagnosticamos y podemos tratar apropiadamente como lo indican las guías. Terapia fibrilatoria, que ahora es una indicación 1A, y instaurar la anticoagulación y los antiarrítmicos. Pero la FA subclínica tenemos que perseguirla. Tenemos que aplicar las guías correctamente e iniciar en los pacientes que cumplen los criterios más estrictos la terapia de anticoagulación. Podemos iniciar los tratamientos de primera línea con betabloqueantes, antiarrítmicos de clase farmacológica 2 o 3 si es necesario, y derivar a la ablación oportuna y tempranamente, que es finalmente lo que más le va a dar protección a este paciente. Muchas gracias.